Porque ya nos invitó. Muy buenos días, ¿ya? ¿Iniciamos? Sí. Perdón. Muy buenos días a todos. Les agradezco su paciencia porque aquí teníamos haciendo unas pruebas, pero pues ya estamos todos listos. Está acompañándonos nuestra amiga y diputada Lupita Morales de la Alcaldía Venustiano Carranza. Y bueno, pues con toda la experiencia que tiene, nos va a platicar sobre el tema del agua en la alcaldía. Tenemos a Pablo Aguilar Terres, que también nos va a hacer una pequeña presentación, Álvaro Cedillo y y Juana Argueta. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, pues como ya perdimos un poco de tiempo en este tema de las pruebas, pues yo quisiera primero comentar que estos foros se están dando en todas las alcaldías de la Ciudad de México porque vamos o estamos construyendo la ley de aguas de la Ciudad de México y obviamente tenemos que escuchar todas las voces en todos lados. Estamos escuchando legisladores, alcaldes en algunos casos, hemos estado coordinándonos con pueblos y barrios originarios, también tenemos un foro especial para pueblos y barrios originarios, porque su voz es fundamental para la construcción de la ley. Tenemos también un foro de asociaciones civiles, otro de especialistas, aunque nuestros especialistas también han estado en los foros de manera continua y bueno, hay muchas voces que escuchar y esta ley tiene que salir lo mejor posible. Sin más, quisiera darle la palabra a nuestra amiga, la diputada... no, perdón, les vamos a presentar un videíto rápido antes de que tome la palabra nuestra amiga Lupita Morales. Muchas gracias. Gracias. Te saluda Guadalupe Aguilar Solache, diputada del Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura y presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua. Hoy en día tenemos un reto importante para la capital, ya que con la entrada en vigor de la Constitución local, al ser un marco jurídico de avanzada y con visión progresista, instruye al órgano legislativo a armonizar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México con la Carta Magna local. Por lo anterior, el compromiso de la Comisión de Gestión Integral del Agua tiene a bien desarrollar el proyecto de la nueva ley en materia de agua, presentarla a dictaminación en la comisión, así como ante el Pleno para su discusión y en su caso aprobación. La propuesta de ley tiene la firme convicción de cumplir con el Parlamento abierto, así como con los principios de certeza, legalidad, transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente. Siendo así que para lograr el objetivo deseado se han planteado diferentes foros encaminados a construir un diagnóstico territorial con las y los ciudadanos que permita de primera mano identificar las principales problemáticas de las 16 alcaldías, escuchando e integrando las inquietudes ciudadanas, donde la escasez de agua es un problema recurrente y que viven a diario. El tema del derecho humano al agua a nivel mundial es una preocupación que ha llevado a los diferentes gobiernos, a los institutos de investigación, a la academia, las organizaciones de la sociedad civil, así como a la población en general a preocuparse y ocuparse por el tema. Pues en comparación de otros problemas públicos, simplemente sin el recurso hídrico es inexistente la vida.
en donde el recurso hídrico debe verse en todo momento como un derecho y no como una mercancía. En el país actualmente son ya varios estados que presentan estrés hídrico, es decir, que extraen mayor agua de sus reservas que de las que pueden recargar a sus mantos acuíferos. Es por lo anterior que la Ciudad de México tiene que pensar desde la visión de la zona metropolitana del Valle de México, pues para el suministro también dependemos de fuentes externas a los límites territoriales de esta gran ciudad. Por ello, el desarrollo de este tipo de foros resulta de gran relevancia para el trabajo legislativo, en virtud de que nos permite conocer de manera directa la perspectiva de las personas que realmente se ven afectadas y que carecen día con día la falta de agua, además de las posibles soluciones propuestas por expertos y expertas en el tema, a fin de contar con los elementos necesarios para generar políticas innovadoras y necesarias del agua en la Ciudad de México, visto como un componente central que mitigue este problema en las zonas más prioritarias y vulnerables. Agradezco la participación de las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora sí vamos a iniciar este foro con la participación de nuestra amiga, la diputada Guadalupe Morales Rubio. Muchas gracias, diputada, por estar aquí con nosotros. Gracias, Lupita. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por esta invitación a mi amiga y presidenta de esta comisión, la diputada Lupita Solache. Y enhorabuena por organizar estos foros en nuestra alcaldía, especialmente en Venustiano Carranza y por supuesto en toda la ciudad. Estoy segura que como resultado de escuchar y de tomar en cuenta a todas las personas de la academia, de la sociedad civil, de los pueblos originarios, que es muy importante, a todos los representantes populares también en este tema tan importante para nuestra ciudad, se logrará contar con una legislación actualizada, integral y funcional para garantizar el derecho humano del agua. La Organización Mundial de la Salud indica que el acceso óptimo que cubre todas las necesidades de consumo e higiene corresponde a una cantidad promedio de 100 litros diarios por persona. A lo mejor es una utopía. Y en ese tenor, la Organización de las Naciones Unidas, reconociendo que la escasez de agua afecta a más del 40% de nuestra población mundial y previendo que dicho porcentaje pueda aumentar con el paso del tiempo, estableció en sus objetivos de desarrollo sustentable que para 2030, a los cuales México se comprometió el garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todos. Dar cumplimiento a lo anterior, pues resulta un reto significativo, más aún si tomamos en cuenta que en nuestra ciudad vivimos una realidad muy compleja en virtud del difícil acceso a las nuevas fuentes de abastecimiento, que parte de la infraestructura hidráulica está por rebasar o ya rebasó incluso su vida útil, que en el 42% del agua suministrada se pierde en la red por fugas y casi nunca nos hablan de estas fugas. Es desafortunadamente cuando vemos que ya están los grandes encharcamientos, cuando se acude a resolver el problema específico y local nada más. Que hay una falta de continuidad del servicio, pues el 26% de los habitantes no recibe la cantidad suficiente. Y qué decir de Iztapalapa, por ejemplo, el 15% no cuenta con servicio diario. Que el 1.8% de los habitantes reciben agua por tandeo y que hay alcaldías en donde existe una muy baja presión. Y pongo como ejemplo Venustiano Carranza, Benito Juárez, Iztapalapa, Iztacalco, etc. En Venustiano Carranza, ¿qué sucede?
Como la mayoría de los pueblos y de las colonias de nuestra capital, una de las preocupaciones más sentidas es la escasez de agua y en algunas ocasiones la mala calidad del vital líquido que sale por esta red. Tenemos colonias como La Morelos, La Moctezuma, que el agua sale café. Y creo que es una queja que ustedes han venido escuchando. O incluso en La Balbuena, que ya sale hasta con gusanos, cuando se tenía una buena calidad del agua hace ya algunos años. Estas situaciones se han derivado en que las vecinas y vecinos afectados se pronuncien por todos los medios al alcance, incluso lleguen a bloquear las calles, las avenidas, alzando la voz para que se les atienda a la brevedad. Como ejemplo, también está en los meses del 2020, habitantes de la colonia Peñón de los Baños y Pensador Mexicano de nuestra alcaldía bloquearon por más de 4 horas el circuito interior a causa del desabasto de agua. Hace un tiempo tuvimos en el pozo que está en Luis de la Rosa y Genaro García también, pues una serie de manifestaciones porque no sabían en dónde estaba el mal que venía de una compuerta, que venía de un tubo roto, etcétera. Y también hubo gran escasez en las colonias que abastecían ese pozo. Y bueno, pues podemos enumerar miles de ejemplos, las inundaciones, que gracias a que hoy ya tenemos el colector en la calle de Tael y que se aprobó un presupuesto desde nuestro Congreso para que se hiciera esa obra, pues ahora van a dejar de tener esas inundaciones también en las colonias Pensador Mexicano y en la Peñón de los Baños, que se hacía un problema terrible en épocas de lluvia. Esperemos que con esta gran obra que encabezó la doctora Claudia Sheinbaum ya pueda quedar subsanado este problema. Esto creo que va a ayudar muchísimo esa parte porque este colector de Tael pues va a venir a resguardar sus bienes de las gentes que viven allí, sus propiedades, y nos va a ayudar en Venustiano Carranza de manera muy importante. Hoy agradecemos que esta obra se haya hecho en nuestra alcaldía porque durante mucho tiempo se estuvo pidiendo, los vecinos igual manifestándose, cerraban circuito interior y demás para poder tener solución a esa gran problemática. Afortunadamente ya ahora pues va a ser una realidad. De igual forma me parece importante impulsar nuevas fuentes alternativas también, no nada más quejarnos de los problemas que tenemos y de lo que ya sabemos todas y todos que existen en nuestra ciudad, para tener mayor suministro de agua, como el programa de Cosecha tu Lluvia de la Secretaría del Medio Ambiente. Creo que si impulsáramos mucho este programa, pudiéramos, si no dar una buena calidad de agua a los ciudadanos, podría ayudar de alguna forma, en donde a través de la instalación de captación de agua de lluvia se aumenta el abasto de agua para el uso doméstico. Sin embargo, creo que este programa solo está dirigido por hoy a habitantes de las demarcaciones rurales, como son Milpalta, Tláhuac, Tlalpan, Iztapalapa, no sé si ya empezó también con este programa, creo que sí, y Xochimilco. Lo anterior, puesto que se consideran como demarcaciones con alta precariedad hídrica. No obstante, deberían surgir iniciativas similares que alberguen a toda la Ciudad de México, puesto que esta alternativa también ayuda a no seguir sobreexplotando el manto acuífero. Además de este tema, que no recae únicamente en las autoridades, sino también en la ciudadanía, debemos fomentar una cultura de conciencia y disciplina con la finalidad
de que el agua no se malgaste, sino por el contrario, pueda ser reutilizada y se maximice en su beneficio. Hay un tema muy importante con las obras de construcción. Y eso en las alcaldías donde hay grandes consorcios que se dedican a construir edificios, a construir condominios, en donde era una casa, la tiran y con una serie de artimañas pagan por una red de casa-habitación cuando lo que van a construir es un conjunto habitacional. Entonces la toma sigue siendo de casa-habitación y no se hace el cambio. Ojalá pudiera haber una verificación ahí de estas tomas en donde únicamente se paga por ser casa-habitación, por continuar como casa-habitación, y en realidad no es así. Y eso es un gran negocio para las constructoras y para quien recibe esas manifestaciones de obra y otorga pues todos los permisos y desafortunadamente han pasado una serie de administraciones y no se ha tomado en cuenta ese detalle. Pues reitero que es muy grave nuestro problema, el problema del agua en la ciudad. Venustiano Carranza no se exime de ello. Al contrario, somos de las alcaldías donde continúan los problemas aumentándose cada día más, la falta de agua y también el negocio para que las gentes puedan acceder a una pipa, pues la alcaldía no responde y tienen que comprar las pipas, etcétera. Se vuelve un negocio que ustedes pues ya lo han venido escuchando a través de todos estos foros en todas las alcaldías. Y reitero, este asunto representa un reto enorme, pero estamos avanzando, me parece. Para ejemplo de ello, el presupuesto aprobado en 2020, y hablo de presupuesto puesto que soy presidenta de esa comisión, fue casi de 16,000 millones de pesos al sistema de aguas de la Ciudad de México para una inversión en diversos proyectos, obras hidráulicas, a efectos de garantizar y proteger el derecho al agua de todas y de todos los habitantes de esta ciudad. Esperemos en este presupuesto que estamos por aprobar en unos meses más, podamos contar también con un apoyo similar para continuar atendiendo esta problemática del agua en toda nuestra ciudad. Con el apoyo de todas y todos los diputados esperamos lograrlo. Es cuanto, muchísimas gracias por la invitación y esperamos que se puedan recoger muchas propuestas en estos foros para tener, como ya lo dije, una ley a la altura de las necesidades de nuestra ciudad. Muchas gracias, diputada presidenta. Muchísimas gracias, diputada. Por cierto, sí, claro, presidenta de la Comisión de Presupuesto. Y bueno, pues sí, es muy importante tener las voces de todos y hay un gran problema en toda la ciudad. No solamente de escasez y de sobreexplotación y de que traemos agua de otros lados, sino que el tema de la calidad de agua lo hemos tenido por muchísimos años y no se ha logrado terminar de avanzar. Yo quiero comentar que pues hay especialistas que nos han hecho la, pues, y creo que en este foro también lo vamos a tener, el tema de los pozos, a qué profundidad se tienen y de qué profundidad sale peor calidad del agua, porque desafortunadamente no hubo durante muchos años alguna política que pudiera hacer que el agua se reutilice, que pudiera tener los colectores adecuados. El tema de lo que comentaba la diputada es también que hay un muy buen programa para la cosecha de agua de lluvia y reutilizar esa agua en muchas
en la mayoría de las actividades que tenemos en las casas, pero no solamente eso, necesitamos también que en edificios públicos se tengan esos que se aproveche esa agua. Imagínense en un edificio público van al baño, cuántas personas le bajan al baño y luego cuántos litros es por cada vez que le bajan. O sea, es demasiado. Entonces, sí, todo lo que nosotros, o todo lo que implica el tema del agua en la Ciudad de México es integral y tiene que ver, nos guste o no, con presupuesto, pero también con la nueva cultura de pues también de la ciudadanía de ser corresponsables, porque yo quiero platicarles y espero que no se molesten si por ahí alguien me escucha, pero en el tema de la cosecha de lluvias, se inició en Iztapalapa, en Xochimilco, y bueno, pues va para toda la ciudad. Hay hasta ahorita más de 15,000 acciones que se han realizado y llevaríamos más por el tema de la pandemia, se pararon un poquito. Pero hay familias que, imagínense que más o menos tiene un costo entre 15 y 20,000 pesos y te lo da gratis el gobierno de la ciudad. Y hay familias que quieren, en otras alcaldías nos han estado manifestando en redes sociales y todo, que quieren el programa y donde lo tienen, van a las reuniones, les explican cómo está el asunto y como hay que estar limpiando nuestras azoteas, etcétera, pues ya entonces no, siempre no es que la verdad yo no puedo, no tengo mucho tiempo para eso. Entonces no estamos siendo corresponsables y este no es un tema solamente del gobierno y que la ley sea la mejor ley si todos no ponemos de nuestra parte. Y en este caso, o sea, pues sí tienes que tener una disciplina para estarle dando mantenimiento a lo que el gobierno te da con un costo gratuito, pero tú tienes una responsabilidad y a veces como ciudadanos no queremos, pues hacernos responsables, valga la redundancia, y entonces no estamos colaborando en nuestra parte. No todo es el gobierno, sí mucho es, por supuesto, el presupuesto, porque hay muchos problemas de lo obsoleto que está ya, por ejemplo, el drenaje que comentaba la diputada Lupita. Por eso nos inundamos. Yo les pongo otro ejemplo también. Si tenemos unos tubos con un diámetro muy pequeño, pues ¿cuándo van a desahogar esa agua cuando hay una lluvia muy fuerte? Entonces, son millones y millones de pesos que se tienen que destinar a obras que a lo mejor no se ven, ¿sí? Pero que se requieren porque tenemos esas tuberías, desde hace muchísimos años y ya no sirven o no dan para desahogar esas situaciones. Entonces, pues es una responsabilidad de todos. Creo que hay muchas situaciones importantes, pero ya no me cuelgo más con el tema y vamos a darle la palabra al nuestro secretario técnico de la comisión para que nos presente a nuestros siguientes ponentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada presidenta. Buenos días a todas y a todos y los ciudadanos que nos ven a través de sus pantallas. El formato de este foro está diseñado de la siguiente manera. Primero vamos a tener la presentación de las ponencias de cada uno de nuestros participantes hasta por 15 minutos. Siguiente, conforme se vayan realizando las presentaciones, se abrirá un espacio para dar respuesta a las preguntas que se vayan generando por parte del público participante, las cuales se asignarán a cada ponente en su caso. Cuarto, llevaremos a cabo la clausura del evento. Continuando con nuestro programa, cedemos la palabra a nuestro siguiente participante, que es el maestro en ciencias Pablo Aguilar Terré, del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro Pablo Aguilar,
Tiene usted el uso de la palabra hasta por 15 minutos. Adelante. Buenos días a todos. Buenos días a la diputada Guadalupe Aguilar, que no es mi pariente, y a todos los de la comisión, y a todos los diputados y personas que están, digamos, aquí presentes, y a todos los que nos están escuchando. Quiero decir que yo lo difundí, esta presentación, esta comparecencia, o como se llame, participación, pues con comuneros de la Magdalena Contreras, de Xochimilco y algunos otros lugares. Primero que nada, creo que 15 minutos es muy poco tiempo para hablar de un tema tan importante como el del agua. A ver, voy a iniciar mi presentación. ¿Dónde le pongo? F5, ¿verdad? ¿Aquí? Primero compartir pantalla, por favor. Así F5. Presiona primero. Presiona primero. Bueno, espero que se vea. El título es el problema del agua y la visión de los pueblos originarios en la Cuenca de México. MNC Pablo Aguilar Terrés, Instituto de Geofísica y comunero de la Magdalena Atlática. Yo soy miembro de la comunidad agraria Magdalena Contreras, es el nombre oficial, aunque el nombre del pueblo es Atlática, que quiere decir agua y tic, lugar dentro del agua. Hay varias traducciones de eso. Bueno, primero quiero hacer unas notas aclaratorias, que aunque pertenezco a una comunidad agraria en un pueblo originario, mi participación y opiniones son a nivel personal. De ninguna manera estoy en representación de mi comunidad. O sea, no debe decirse después que los comuneros de la Magdalena ya fueron consultados. Otra aclaración es que la realización de un parlamento abierto no los exime de la consulta pública. Y 3, la consulta a comunidades, ejidos y pueblos originarios debe hacerse conforme al convenio 169 de la OIT, debe ser previa, libre, informada y conforme a los usos y costumbres en el caso de comunidades y ejidos. En el caso de comunidades y ejidos debe ser en asamblea general con modalidades especiales. 4, una discusión sin un borrador de por medio se convierte en una colección de buenas intenciones. Bueno, y hay otra aclaración, pero ya no la escribí, es que, por ejemplo, nosotros no tenemos como comunidades y ejidos y pueblos originarios, no tenemos ninguna representación ni en el Congreso de la Ciudad de México, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores. Por ejemplo, para el Congreso Constituyente de la Ciudad de México no tuvimos ni un solo lugar, ni una persona que estuviera representando a los pueblos originarios. Y esto lo platiqué con los de Milpalta y les pregunté, ¿qué vamos a hacer? En el momento que estaba la convocatoria al Congreso, en el momento que se declaró el Congreso Constituyente de la Ciudad de México, les pregunté, ¿qué vamos a hacer? Y uno de ellos, de los viejos luchadores, me miró con sus ojos cansados y su sabiduría y me dijo, Pablo, pues lo mismo que hemos hecho desde hace 500 años, seguir resistiendo. Bueno, empecemos el tema porque es largo y ojalá alcance a
a presentarlo. De hecho, esta es una versión corta de una presentación que tengo desde hace tiempo y le hemos pasado en varios lugares, en Xochimilco, en los Coyoacanes, en los Pedregales, donde están en el manantial. Los que estaban defendiendo su manantial, ahí ya estaba pasando esta presentación con los rodeados de granaderos. Y se llamaba Los pueblos originarios del Anáhuac y el agua. Bueno, este era para ilustrar el agua en el planeta Tierra. No es tanta como pensamos. Esta caniquita es la cantidad de agua que tiene todo este planeta, todo el planeta Tierra. O sea, es muy poca la cantidad de agua. Y la mayoría está en los océanos y es salada. De tal manera que menos del 1% de agua está disponible para uso humano, tanto para consumo directo como para la agricultura, uso urbano, la industria y otros usos. Si contamos con la necesidad de mantener el ecosistema, el agua disponible se reduce aún más. Esta frase la saqué del libro de Julia Cárabes. Bueno, aquí está cómo está distribuida el agua dulce, no me puedo entretener. El Valle de México es una cuenca cerrada. En este valle se asentaron varias civilizaciones. La principal fue la azteca o mexica. Los aztecas, después de varias inundaciones, aprendieron a manejar muy bien el agua. Separaron el agua dulce de la salada mediante diques, abastecieron la ciudad con acueductos y cultivaron en chinampas. Este es un mapa. Este fue hecho por un colectivo, le llaman ahora, un colectivo de estudiantes del posgrado de geografía. Aquí vemos, digamos, el Valle de México en 1521. Todos estos puntitos blancos que se ven alrededor, ojalá se vean, son Altepec, que vienen en cabeceras, y pueblos sujetos a cabecera y a una antigua capital regional abandonada. Estas son Cuicuilco, Teotihuacán y Tula. Bueno, aquí los aztecas dividieron lo que es agua salada con agua dulce mediante diques, etcétera. No me entretengo más. Los herederos de esas grandes civilizaciones son lo que hoy conocemos como pueblos originarios. Esta es la situación actual. Aquí están los pueblos originarios, siguen existiendo. Esta manchita es la café oscuro, es la ciudad de 1910, y esta mancha café clara es la ciudad en 2010. La ciudad ha crecido despojando de su territorio a los pueblos originarios, que han quedado como guetos en medio de las grandes construcciones. Y el ejemplo más reciente es, por ejemplo, Joco, el pueblo de Joco, que quedó atrapado entre edificios gigantescos de 60 pisos. No me entretengo más. Con la llegada de los españoles comenzó el mal manejo del agua. De secar el lago, sacar del valle las aguas negras y el agua de lluvia, importar agua, primero de los manantiales aledaños de Chapultepec y Xochimilco. En la época de Don Porfirio se inició la expulsión masiva del agua con la construcción del Gran Canal. En los años 70 se inició la construcción de los emisores Central y Poniente, y actualmente el emisor Oriente para evitar las inundaciones de la Ciudad de México. Al mismo tiempo que se sacaba de la cuenca las aguas negras y de lluvia, se inició la extracción de agua del acuífero y la importación de agua de otras cuencas, primero del Lerma y después del Cutzamala. Este es el esquema general de manejo del agua en la cuenca del Valle de México. Hasta la fecha, es el esquema que se sigue. Situación actual. Existen cerca de 1000 pozos en la zona sur de la ciudad, colindando con la montaña, que es la zona de recarga,
que abastecen alrededor de 40, aquí me quedé corto, quiero decir que esto lo hice todavía en el periodo de Mancera y de Peña Nieto, ¿verdad? Que abastecen alrededor de 40 metros cúbicos por segundo de agua a la gran ciudad. Del sistema Lerma-Cutzamala se importan 26 metros cúbicos por segundo y del río Magdalena y otros manantiales 2 metros cúbicos por segundo. Además, la ciudad ha crecido sobre la zona de recarga del acuífero. Regresamos a nuestro mapa. Si ustedes se fijan, todo está gris, café claro, es la ciudad. Es una plancha de cemento. Entonces la recarga solo se da aquí en las montañas, ¿verdad? En el sur, surponiente, bueno, y la zona de el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, que esos abastecen Chalco, esa parte del Estado de México. Toda esta zona es precisamente la zona donde están los pueblos originarios que todavía conservan su tierra, que son 77,000 hectáreas, donde hay pues, como 36, unos dicen 36, otros dicen 40 y tantos pueblos originarios. Este es de Conagua, estas son las zonas de recarga, entre más azul está, es donde se recarga más agua. Si nos fijamos en aquel entonces todavía Distrito Federal, ahora Ciudad de México, la zona de recarga es precisamente el surponiente y el sur. Este es el acuífero del Valle de México, que tiene varios acuíferos, no porque sean sistemas físicos diferentes, sino que son, están separados administrativamente solamente. Bueno, en 2007 la Conagua realizó un censo precisamente en esa región que vimos, con los siguientes resultados. Encontraron 6,871 aprovechamientos censados, de los cuales 3,019 poseían título y 3,830 eran aprovechamientos sin título. Aprovechamientos quiere decir pozos. Y algunos serán de manantiales, cosas, pero la mayoría son pozos. 6,871. Bueno, todas estas gráficas son de Conagua. Allí en geofísica tenemos la impresión, la mayoría de los investigadores del instituto y de geología y otros institutos, que los datos de Conagua no son reales, sino que se quedan cortos. Pero en fin, no tenemos otros. Entonces en 1900 teníamos este gasto, muy pequeño, menos de 5 metros cúbicos por segundo. Fue creciendo la población y en los, más o menos en 1950 se alcanza el equilibrio entre fuentes de abastecimiento y consumo. Y de ahí, como por el 57, ingresa el sistema Lerma. Y después el sistema Cutzamala. Todo esto rojo corresponde a la sobreexplotación del acuífero. Ya estamos en 2020, entonces si seguimos esta recta, tendremos algo así como 76 metros cúbicos por segundo de consumo en la gran ciudad. Estoy hablando del acuífero de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Esta otra gráfica es muy importante, que aquí tenemos el acuífero de la zona metropolitana de la Ciudad de México. La recarga de millones de metros, un hectómetro cúbico es 1.000.000 de metros cúbicos. Al año son 279 millones de metros cúbicos se recargan al año. Se extraen 507 millones de metros cúbicos, pero Conagua ya tiene concesionados, según datos del REPDA,
de 2007, 1.248 millones de metros cúbicos de agua. El problema, ese es un problema, y el problema es que estas concesiones son sujetas del mercado. ¿Sí? Ojo aquí la diputada y los diputados, estas concesiones son sujetas del mercado. De tal manera que si yo no uso un aprovechamiento, tengo mi pozo, pues no lo uso, lo puedo vender. Y el que lo compra puede pedir su traslado a otro lugar de la cuenca. Entonces no sabemos quiénes son los dueños del agua en la zona metropolitana de la Ciudad de México, quiénes son los dueños de estas concesiones. Si yo fuera jefe de gobierno o presidente, o fuera el Congreso de la Ciudad de México, lo primero que haría para resolver el problema del agua sería cancelar todas las concesiones. Porque, bueno, no sabemos dónde está el agua. Lo mismo los siguientes acuíferos del Valle de México. ¿Sí? Otro problema que se cierne para el agua es la contaminación atmosférica sobre los bosques. Nosotros como comuneros, parajes que estaban llenos de árboles hace 10 años, o hace 20, varios años después, es un páramo de puros árboles muertos. Eso es debido a la contaminación que debilita el bosque y entran plagas como la del descortezador. No me extiendo más. ¿Cuáles son las consecuencias? Que tenemos un acuífero sobreexplotado. Eso causa el deterioro de las cuencas de donde se extrae el agua, incluyendo la propia de la Ciudad de México, la del Lerma y del Cutzamala. La contaminación del acuífero. Al extraer el agua del acuífero, el agua contaminada del acuitardo fluye hacia además de la contaminación que entra por las fracturas. El acuitardo es una capa de arcilla de grosor variable. En la parte más gruesa mide 300 metros y en partes mide unos cuantos metros. O sea, sobre todo al norte de la ciudad es una capa muy delgada. En el sur, porque el Valle de México iba antes del Chichinauhzi, digamos, su elevación iba disminuyendo hacia el sur. Y también tenemos el deterioro de las cuencas donde se llevan las aguas negras, que es el Valle del Mezquital y Simapán, por ejemplo. Esto se manifiesta como disminución del nivel freático, desaparición de manantiales, los pueblos originarios sufren de desabasto de agua, los hundimientos del terreno, por ejemplo, Xochimilco se hunde 40 centímetros al año, Chalco se hunde 60 centímetros al año. Otra parte de la ciudad que se hunde mucho es Venustiano Carranza y precisamente Iztapalapa. La formación de un nuevo lago en Chalco, que pronto, bueno, eso era que ya tiene 1.500 hectáreas. La formación no es porque se esté llenando de agua, sino se está hundiendo y se llena de agua. Las fracturas en el suelo y destrucción de las construcciones. La afectación ecológica, cambios en la flora y fauna. Y aquí me faltó, y el empobrecimiento de los habitantes de la cuenca. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de disminución del nivel freático, es Xochimilco, San Gregorio de Atlapulco. Si antes el nivel estaba acá arriba, ahora está acá abajo. Y quiero decirles que Xochimilco, los canales de Xochimilco existen, no porque se llenen agua de los manantiales o del agua que viene de la recarga del acuífero, de las lluvias, sino toda esta agua son aguas negras, aguas tratadas del Cerro de la Estrella y San Luis Texertemalco, de las plantas de tratamiento del Cerro de la Estrella y San Luis Texertemalco. Xochimilco sobrevive, bueno, Pico, Tlagua, Mix, etcétera, toda la zona chinampera,
sobrevive gracias a las aguas negras. Bueno, otra foto de ahí. Sin embargo, sigue cultivando en Xochimilco. Digo, es un ejemplo que nos dan a muchos comuneros. Le decimos aquí en mi comunidad comuneros de banqueta, ¿verdad? Sí, es muy trabajador y tiene sus chinampas, cultiva, pero ahora riegan con agua negra. Con una bomba sacan las aguas del canal. Lo que antes se regaba por humedad, ahora se riega con bombas. Y quiero decir que este señor, en el temblor del 2017, perdió su casa. Tenía una casa muy bonita, de mampostería y losa y toda la cosa, perdió su casa. No sé si ya se la hayan repuesto. Bueno, la contaminación avanza. No me debe tener porque... Y otro problema muy grave es el hundimiento. Esto viene de Conagua. Tengo otra foto del Instituto de Geofísica, pero se me olvidó ponerla, pues ya ni modo. Tenemos un interferograma donde se ve el hundimiento de la ciudad, ¿no? El hundimiento acumulado en 7 años. Pero bueno, este es de Conagua. Las zonas azules son donde más se hunde, etcétera. Por ejemplo, la zona azul se hunde menos 44 a menos 22 centímetros al año. Por eso, sin embargo, nosotros hay reportes en un libro que sacaron ahí en Geofísica sobre el agua en el Valle de México, que lo coordinó Ismael Herrera Revilla. Ellos reportan que Xochimilco se hunde 40 centímetros al año y Chalco 80 centímetros al año. Por eso en el canal de Chalco y canal de la Compañía, cada año tenían que ponerle costaleras, tenían que elevarle 1 metro de costaleras para evitar que se inundara. Y todos recordamos una inundación que llegó precisamente hasta la Venustiano Carranza, ¿verdad? Bueno, prosigo. Este es una estimación, precisamente también de Conagua, de hasta dónde podría llegar la inundación si fallara el sistema de drenaje del Valle de México. ¿Sí? Claro que abarca la Venustiano Carranza y muchas otras delegaciones, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por eso lo querían sacar y ponerlo acá en Texcoco, ¿verdad? Y ahora va a estar más para allá. Qué bueno que tocó ese tema. Gracias. Bueno, a ver, aquí también le interesa la Venustiano Carranza y a todos el canal del desagüe. En 1910 sacaba agua por gravedad y tenía una capacidad de 80,000 litros por segundo. Pero en 2012 hay que bombear 2 veces por lo menos. Y tiene una capacidad nada más de 30,000 litros por segundo. Sin este bombeo, que es gasto de electricidad, el canal no podría desalojar el agua y nos inundaríamos. Por eso se hicieron se hicieron el emisor central y el emisor poniente. El túnel del emisor, el de Tael. ¿Sí? Entonces, y también el emisor, ahora está construyendo el emisor oriente, no sé si ya terminarían ese gran barril sin fondo de dinero. Ya lo terminaron. Que resulta del emisor oriente. ¿Por qué se hace esto? Según cálculos, aquí no ocupo en la diapositiva, se necesitan desalojar algo así como 350,000
350 metros cúbicos por segundo y hay un déficit. ¿Sí? Bueno, antes de eso quiero decir que esto lo saqué, digamos, como una investigación para mi examen predoctoral, examen de candidatura, que era un modelo sobre una cuenca cerrada, un modelo matemático computacional de una cuenca cerrada. Y entonces dije, bueno, vamos a tener una cuenca cerrada, pues la del Valle de México. Y saqué un montón de información de Conagua, sistemas de agua, etc. Y en parte de esto, pues lo hice en una presentación. Encontré varios documentos del Departamento de Estado, unos preocupados, muy preocupados, de Estados Unidos, del Departamento de Estado de Estados Unidos, muy preocupados porque la Ciudad de México podría afectarse con una gran inundación. Y otro documento, fue en la época de Calderón, otro documento donde felicitan a Calderón por la gran imaginación de la privatización del agua, de la participación de la empresa privada en el servicio público del agua. Bueno, eso es como nota aparte. Hay hundimientos diferenciales, pero esa es muy conocida, el hundimiento de la Ciudad de México y los socavones. Y es el gran lago, el nuevo lago de Chalco. Ahí este investigador, que no está aquí su nombre, pero nos está diciendo que el doctor Adrián Ortiz Guerrero, del Centro de Geociencias de la UNAM, nos está diciendo que en esa parte el acuitardo tiene un grosor de 300 metros, se está comprimiendo debido a la extracción del agua. Y él lo relaciona con los 14 pozos que se instalaron del sistema Mixquic-Santa Catarina. Entonces, nos decía que para 2015 iba a tener 1.500 metros, 1.500 hectáreas este lago. Y además, toda esta zona es una zona sísmica. Como las ondas sísmicas, al llegar a la zona arcillosa del lecho del lago, disminuyen su velocidad, la intensidad se aumenta, o sea, la amplitud de onda aumenta para conservar la energía. Entonces hay zonas donde la amplificación puede ser muy grande y otras donde es menor. En la zona, digamos, de Magdalena Contreras, pues no hay amplificación, pero en estas zonas, las que están de rojito, hay mucha amplificación. Y además hay otro fenómeno también muy grave. En esta zona de transición, es la zona precisamente donde el efecto de los terremotos se ve más grande, porque unos oscilan, una parte oscila a menor amplitud y otra a mayor amplitud, y eso afecta mucho a las construcciones. Fueron las que se cayeron, fue las zonas donde se cayeron en 1985 y ahora en 2017. Como una solución al problema del agua, estaban viendo la posibilidad de extraer aguas del acuífero profundo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, Pozo Tulyihualco que uno tenía una profundidad de 3.000 metros cuadrados, o sea, llegarían más abajo que el nivel del mar. Y así 2.452, 3.200, 1.356, etc. Subir agua desde esa profundidad es un enorme gasto de energía eléctrica. Además, hablando de gastos, por ejemplo, el sistema Cutzamala le elevamos 1.100 metros de la presa Colorines acá a la torre de oscilación número 5, y de ahí baja por gravedad hacia la ciudad.
¿Cuánta energía eléctrica se está consumiendo ahí? Muchísima. Bueno, pues se gastaría más de los pozos profundos. También se pensaba, digo, ese estudio lo dejé en la época de Peña Nieto y Mancera, se pensaba traer agua de otras cuencas, por ejemplo, del mismo Valle del Mezquital, de Tecolutla, Temazcaltepec, Amacuzac Poniente, Oriental Libres, Amacuzac Oriente. Con un gasto enorme. Ya no puse allí en la página de Conagua, pues está la estimación de los gastos. Ya sabemos que esos gastos se dicen es tanto y aumentan 3 o 4 veces, ¿verdad? Bueno, entramos a lo de los pueblos originarios. Los pueblos originarios del sur y surponiente de la Ciudad de México aportamos la mayor parte del agua de la recarga del acuífero. Y sin embargo sufrimos de escasez de agua. Aportamos prácticamente todo el agua para el consumo humano del Distrito Federal y no se nos paga ni un centavo por ese servicio ambiental, vamos a ponerle, para la ciudad. Limpiamos la atmósfera del Valle de México, damos esparcimiento, paisaje y cultura a los habitantes de la ciudad. Solo se acuerdan de nosotros para despojarnos. Somos los olvidados del Distrito Federal en aquella época, ¿verdad? Y seguimos siendo. Quiero decir, por ejemplo, que del río Magdalena nosotros le estamos dando 500 litros por segundo a la ciudad. 200 de la planta del primer dinamo, 200 de la nueva planta, bueno, ya no es nueva, de la planta de La Cañada, y 100 litros por segundo de manantiales. De eso no se nos da ni un solo quinto. O sea, la comunidad no ha recibido como pago de servicios ambiental por parte de la ciudad ni un solo quinto. De tal manera que bueno, y lo mismo pasa en otros, por ejemplo, San Guillermo de Atlapulco o San Luis Tlaxcaltemanco, o bueno, vamos a hablar de Xochimancas, San Lucas Xochimancas. Ahí hay 7 pozos. De los 7 pozos, solo uno abastece al pueblo de Xochimancas y tienen escasez de agua. ¿Sí? O sea, y tampoco se les da un solo quinto, como ni siquiera en obras, ¿sí? Como pago, como retribución por ese servicio que se le da a la ciudad. Y lo mismo podemos hacer por cada pueblo. ¿Sí? Quiero decirles, por ejemplo, que un pueblo bravo es que es Atlapulco, pero no San Guillermo de Atlapulco, sino Atlapulco en el Estado de México. De ahí se trae un rachuelito para la ciudad, me imagino que para Santa Fe o algún lugar así. Los de Atlapulco, San Pedro Atlapulco, una vez se rebelaron, cerraron el agua, y en una hora estaba el gobierno del DF y el gobierno federal negociando con ellos. Les dieron 90 millones de pesos por un rachuelito de unos cuantos litros por segundo. O sea que sí se puede retribuir a los pueblos originarios de ese beneficio que le dan a la ciudad. La pregunta de los 64,000 pesos. ¿Dónde está el agua? Este ejercicio lo hice para Manuel Contreras, pero no lo pongo aquí. Pero a nivel cuenca, digamos de la cuenca de la Ciudad de México y la zona conurbada, la zona metropolitana de la Ciudad de México, tiene 22 millones de habitantes aproximadamente. No cambia mucho. Este es el censo de 2010, me parece. Si a todos y cada uno, hace rato una diputada dijo que ojalá, es un sueño que se le dé 100 litros de agua a cada habitante de la ciudad.
no es un sueño, se puede hacer. Si a cada uno de estos habitantes le damos 100 litros diarios de agua, o sea, la 10ª parte de un metro cúbico, obtenemos 2.200.000 metros cúbicos diarios de agua. Si los expresamos en metros por segundo, 2.200.000 entre 24 por... Ay, aquí le puse 3, es por 3.600. Aquí está mal, pero la cuenta está bien. Háganla. Me equivoqué, es un error de dedo. Este es un error de dedo, la cuenta está bien. Me sale 25.463 metros cúbicos por segundo. Es lo que gastaríamos para darle 100 litros diarios a todos los habitantes de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Con 26 metros cúbicos por segundo, lo que tenemos del Cutzamala, podemos satisfacer el derecho humano al agua de todos los habitantes de la ciudad. Si suponemos un gasto igual para los servicios públicos, obtenemos 52 metros cúbicos por segundo, pero gastamos 76 metros cúbicos por segundo. ¿Dónde está el agua? Pregunta para los diputados. ¿Dónde está el agua? Por eso yo les digo que si fuera de Congreso de la Ciudad de México, sacaría un decreto del Congreso, si la jefa de gobierno no lo quiere hacer, sacaría un decreto cancelando todas las concesiones de agua. Bueno, los gobiernos federales y del DF, aclaro que esto lo hice con toda esta mancera, ante esta crisis del agua se van por la salida falsa, pretenden privatizar el recurso, concesionando a empresas transnacionales a través de empresas fachada. Por ejemplo, Veolia Vivendi, etcétera, tiene esta empresa fachada, SAPSA. La francesa Suez tiene esta empresa fachada. Agua de la Ciudad de México. Y además está asociada con Grupo Peñoles y otras están asociadas con ICA. Tecnología de Servicio del Agua, también de Suez, Agua de México, de esta United, de una compañía británica. ¿Cómo se hicieron de esas concesiones? Hablándole al oído a gobernantes y a diputados, o sea, haciendo cabildeo. Bueno, en San Bartolo Ameyalco hubo un problema muy grave, porque Mancera ordenó, por un problema del agua, de que ellos no querían agua del Cutzamala para las colonias que habitaban ahí, sino querían manejar, y han manejado históricamente, sus propios manantiales. Entonces, en un día, llegaron los granaderos, cercaron al pueblo, entraron a tratar de detener a los que estaban en campamento, cuidando los manantiales, y se organizó una batalla campal. Me parece que todavía hay presos políticos por ese hecho. No sé, desconozco cómo ha resultado, pero esto es San Bartolo Ameyalco en aquellos tiempos. Bueno, conclusiones. Debemos enfocar el problema del agua con una visión de cuenca. El problema más importante de la Ciudad de México y la zona metropolitana es el problema del agua. Ni siquiera el de seguridad, ¿eh? El problema más importante es el problema del agua, que no es de abasto, sino el problema es la sobreexplotación del acuífero, donde se asienta la gran ciudad. La gran ciudad está asentada, hecha encima de su acuífero. Y esa sobreexplotación pone en riesgo el equilibrio, no solo el equilibrio hídrico, sino también el mecánico. Si seguimos sobreexplotando, saqueando el acuífero, el equilibrio mecánico de la ciudad está en peligro.
está en riesgo. Todos los grandes edificios, el mismo drenaje profundo, el drenaje, el abastecimiento de agua, el tendido eléctrico que es subterráneo, etcétera, están en riesgo por la sobreexplotación del acuífero. Uno de los primeros y fundamentales problemas o consecuencias de la sobreexplotación es el hundimiento. Que he dicho entre otras palabras, y de eso era mi investigación, el hundimiento se puede controlar. Bueno, el problema del agua en la Ciudad de México y la zona metropolitana no es de escasez o falta de agua. Hay suficiente agua para satisfacer el derecho humano al agua, 100 litros diarios, de todos los habitantes de la zona metropolitana de la Ciudad de México y para el servicio público. El problema del agua es el manejo erróneo que históricamente se le ha dado al agua desde la colonia hasta la actualidad. Debemos romper el círculo vicioso de sacar las aguas negras y de lluvia de la cuenca e importar el agua de otras cuencas. Aquí yo apoyo lo del reuso y de lo de captura y lo de la captura del agua. ¿Dónde debemos hacer la captura? En las zonas, en los cerros no. O sea, en la zona, digamos, en los bosques, en la zona boscosa o en la zona de Chinampa o en las zonas de cultivo, no se debe hacer esa captura de agua. Ahí el agua que llueve se infiltra, ¿sí? Donde se debe hacer la captura del agua es en esa gigantesca plancha de cemento. O sea, en la parte plana de la ciudad. Quiero decir también que aquí se me pasó, es una cosa muy importante, los asentamientos irregulares que están creciendo sobre la zona de conservación. Del 2000 al 2000, por ejemplo, del 2000 al 2010, en 10 años, en 2000 sale el programa que después hizo ley de ordenamiento ecológico y la ley ambiental. Bueno, la ley ambiental ya estaba desde antes, cuando todo el PRI dominaba la Asamblea de Representantes, se hizo la ley ambiental del Distrito Federal con la planadora priista. La ley ambiental que tenemos fue hecha por la planadora priista, no la hemos cambiado. En el año 2000 sale el programa de ordenamiento ecológico, después se convierte en ley, y de ahí a la fecha hemos perdido 1 kilómetro de la línea, lo que era la línea limítrofe entre la zona de desarrollo urbano y la zona de protección ecológica o zona de ordenamiento ecológico. Los asentamientos regulares han subido 1 kilómetro. Sí, sobre la zona de conservación, que es la zona de recarga del acuífero, además. Yo le decía a mis, digamos, diputados y delegados en aquella época del PRD, le decía que debían de actuar contra los asentamientos irregulares, frenar el crecimiento. Y lo que me dijeron fue, son votos, Pablo, son votos. Ojalá se puedan hacer, digamos, acciones que no estén contemplando el futuro político del funcionario en turno. O sea, que no tenga que ganar votos, permitiendo el crecimiento de los asentamientos irregulares. Xochimilco es otro ejemplo. Los pueblos originarios están en contra de los asentamientos irregulares y los jefes delegacionales se apoyan precisamente en los asentamientos irregulares. Magdalena Contreras también, este delegado que me decía, pues ganó manejando los asentamientos irregulares. Aquí en Magdalena Contreras quien domina un asentamiento irregular gigante, que es el Locotal, gana la delegación. Entonces, además, ojalá seamos un parlamento abierto sobre los asentamientos irregulares y otro sobre la cuestión agraria.
Además, si podemos subir, tenemos el tiempo de... bueno, nada más es un párrafo lo que me falta. Sí, gracias, por favor. Tengo yo la hipótesis que para que si existan, hipótesis comprobada aquí o vista enfrente de nosotros, delegados políticos, jefes de gobierno o regentes y líderes de los asentamientos irregulares están en contubernio. Sin ese trinomio no podrían existir los asentamientos irregulares. Hay los ministerios públicos, ¿sí? Los jefes delegacionales o regentes o jefes de gobierno les dan juego político a los líderes que organizan las invasiones o venden terrenos que no son suyos, y los ministerios públicos, ojalá ahora ya con la fiscalía, que es independiente, ya no suceda eso. Quiero decirles que, por ejemplo, bueno, no me profundizo en eso, ahí no tengo anécdotas sobre cómo desde el gobierno, desde el poder, se protegen a los líderes de esos asentamientos irregulares. Pero bueno, los pueblos originarios, comunidades y ejidos, nuestras montañas y bosques, aportamos prácticamente todo el agua con que se recarga el acuífero, además del 70% de lo que es directamente para consumo humano. Y no recibimos nada a cambio, ni un peso por metro cúbico. En cambio, más abajo, con agua o sistema de aguas, la concesionan, y las empresas concesionarias, o las empresas que ya vimos, y otras más como Coca-Cola, etcétera, nos la regresan embotellada a 10,000 pesos el metro cúbico, o sea, a 10 pesos el litro. No hay negocio más, ¿cómo le diría? Ni el petróleo. Ni el petróleo es un negocio más productivo que el agua. El petróleo nos cuesta $5 sacar un barril y lo vendemos a $50. Lo aumentamos el precio 10 veces. Pero ¿cuánto pagan estas empresas por el metro cúbico? ¿Cuánto le pagan a Conagua o a Sistema de Aguas? No creo que ni siquiera un peso por metro cúbico. Y nos los venden a 10,000 pesos el metro cúbico. No hay negocio más fabuloso que el agua. Y eso es a nivel mundial. Pero aquí, aquí en la ciudad y aquí en el país, México es uno de los países más consumidores de agua embotellada. Bueno, quiero decir que ay, se me olvidó otra conclusión. Sí, Pero bueno, termino con esto. maestro Pablo, Ojalá podamos tenemos el tiempo de tener otras que es limitado. Gracias. otros parlamentos abiertos, entonces, de otros temas, y empecemos a resolverlos. Realmente el Congreso de la Ciudad de México debe bajarse los pantalones, ahora sí, o las enaguas, como dicen aquí en mi comunidad, para, ya me acordé de la otra conclusión. No estamos de acuerdo en la privatización del agua. Tampoco estamos de acuerdo en la independencia que se le quiere dar al sistema de aguas. Yo siempre he predicado por las comunidades, etcétera, y con algunos personajes políticos, diputados, jefes delegacionales, etcétera, que cuando se hizo la Constitución de la Ciudad de México, pues estaba Mancera, él la proclamó, y esa propuesta de darle independencia al sistema de aguas y darle, digamos, la capacidad de fijar las tarifas y darle la capacidad de poder concesionar el agua en bloque, es un producto de la ley Mancera, ley de agua de Mancera. No queremos eso. Necesitamos reformar la Constitución
para que el sistema de agua siga siendo un organismo que pueda ser auditado, pueda ser gobernado por, en este caso, el Congreso, y además debe reformarse, debe cambiarse, deben de integrarse representantes de comunidades ejidos. Y por esa razón que les digo, nosotros estamos dando prácticamente todo el agua, o gran parte del agua, que se consume para servicio público, la estamos dando los pueblos originarios, comunidades y ejidos. Y no tenemos ninguna representación en el sistema de aguas, ni en el Congreso de la Ciudad de México, ni en la Cámara de Diputados, ni en la de senadores. No somos, digamos, como dicen ahora, estamos invisibilizados. Entonces es necesario hacer las reformas pertinentes para que nos integremos, porque si no, cualquier paso que se dé va a resultar en conflictos, como el caso de San Bartolomé Mellarco. Muchas gracias a todos por escucharme, y bueno, pues ojalá resulte de esto una buena ley. La estaremos viendo, la estaremos vigilando, no solo aquí en Magdalena Contreras, sino todas las comunidades están pendientes, aunque no las veamos, aunque estemos invisibilizados, estamos pendientes de esta ley. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo Aguilar. Yo quisiera solo resaltar un tema con respecto a su exposición, porque obviamente es muy clara y muy completa. Efectivamente, un tema muy grave que vivimos en la Ciudad de México, también en el país, es el tema de las concesiones que se dieron en otros sexenios, porque esas concesiones no las da la Ciudad de México, las da Conagua, y por supuesto que tenemos que ver cómo nosotros vamos a luchar contra eso, porque efectivamente el agua no es una mercancía, es un derecho humano. El agua terminan vendiéndola en pipas, vendiéndola en grandes transnacionales, etcétera, y eso se tiene que terminar. Hay que buscar la revocación de muchas concesiones que están en la ciudad, pero no solamente en la ciudad, están en el país entero. Esto producto, por supuesto, de la corrupción y el tema del que usted habló, que aunque no lo dijo así, yo lo interpreto, el tema del huachicoleo del agua, que es un tema gravísimo, que también se debe tomar en cuenta en esta nueva ley. Yo quisiera ver si la diputada Lupita quería hacer algún comentario con respecto a la exposición, o nos vamos directamente con los siguientes ponentes. Muchísimas gracias. Muy fuerte. Ya me dijo que no. Sí, bueno, sí, siguiendo con nuestro programa, nuestros siguientes ponentes son la licenciada en Comunicación, Juana Argueta Palacios, y el licenciado Álvaro Cedillo Montes, presidente y director general, respectivamente, de Prensa Animal, asociación cuya misión es ejercer el periodismo y la comunicación en favor de los animales, buscando la concientización y el reconocimiento de que todos los seres vivos tienen una importancia fundamental en el desarrollo y evolución del planeta. Juan Argueta y Álvaro Cedillo, tienen ustedes el uso de la palabra hasta por 15 minutos. Muchas gracias. Adelante. Agradecemos la oportunidad. Un favor, permítanos compartir pantalla. Ahí está ya. Sí. Adelante, Juanita. Adelante, Juanita. Tu voz, tu micrófono. Tu micrófono. Aquí está ya. Sí, buenas tardes a todos, buenos días todavía. Efectivamente, pues nosotros somos Tlalicali, Casa de la Tierra, Prensa Animal, una asociación y que a través de Prensa Animal difundimos, ¿verdad? Difundimos lo que es los temas
de animales. Y precisamente nuestro tema es agua y bienestar animal en la CDMX, que es complementario casi a lo que acaba de decir el maestro en ciencias, Pablo Aguilar, en torno al sistema de los temas del agua, desde el punto de vista biocentrista, ¿verdad? Complementamos un poco los datos importantes que dio el maestro. Y aquí, pues, según la FAO, tenemos que para el 2025 el 64% de la población mundial va a vivir bajo cuencas de estrés hídrico. ¿Y qué creen? Que aquí el tema animal es muy importante porque tanto se necesita el agua para el bienestar animal como el ser humano ha utilizado también a los animales y para ello el tema del agua es muy importante. Por ejemplo, la ganadería es la mayor fuente de contaminación del agua, porque contribuye a la eutrofización, a las zonas muertas de las áreas costeras, la degradación de los arrecifes de coral, la desaparición y a la aparición de problemas de salud como el COVID en los seres humanos. Ese es un tema muy importante porque el COVID, como todos sabemos, proviene de los animales, de cómo manejamos a los animales, no de los animales en sí, ¿verdad? El agua en números, aquí tenemos que solo el 2.5% de los recursos hídricos son recursos de agua dulce, mientras que los océanos representan el 96.5% y el agua salobre el 1%. Cada año cae a la tierra 110,000 kilómetros cúbicos de agua dulce en forma de precipitaciones, de las cuales 70,000 kilómetros cúbicos vuelven a evaporarse a la atmósfera después. Sin embargo, esa evaporación que después cae en forma de contaminación, ¿verdad? Y aquí podemos ver que de acuerdo a la distribución del agua, más de 2.300 millones de personas que viven en 21 países viven ya en estrés hídrico. Es decir, con una disponibilidad de 1.000 a 1.700 metros cúbicos por persona al año. Más de 1.000 millones de personas carecen de acceso al agua limpia, eso a nivel mundial, de acuerdo con datos de la FAO. Ya vimos enfocados con el maestro en ciencias, ya más enfocado a la Ciudad de México, sin embargo, aquel volumen del agua dulce extraída de los ríos y de los acuíferos en el año del 95 se estimó en 3.906 kilómetros cúbicos, aunque esta gran parte del agua regresa a los sistemas, pero ya regresa contaminada. Sin embargo, se está acelerando debido al incremento de las descargas residuales que van a los ríos y a los mares. Aquí, por ejemplo, en este mapa podemos ver cómo la actividad pecuaria, que es la ganadería, está incrementándose. En el color rojo podemos ver cómo México tiene mucha ganadería. De hecho, México es uno de los países que queda en 11º lugar en consumo de carne. Luego vamos a la agricultura y el uso industrial. Otro tema muy importante en el uso del agua es la agricultura. En el año 2000 la agricultura dio cuenta del 70% del uso mundial del agua y fue responsable de un 93% de su agotamiento. ¿Por qué la ganadería y la agricultura tienen que ver? Pues muy, muy sencillo, porque la agricultura, que en su mayoría son granos para darle alimentación a los ganados, que a su vez nos comemos nosotros, ¿verdad? A la carne. Actualmente el consumo humano es de 300 litros por persona al día en los usos domésticos, aunque son necesarios 3.000 litros de agua al día para cultivar los alimentos que cada persona consume diariamente. Si se mantiene la tendencia actual, se prevé que la extracción mundial del agua se incrementará en un 22%, alcanzando los 4.772 kilómetros cúbicos en el 2005. Este incremento tendrá su origen principalmente en los usos domésticos, industrial y pecuario. Este último experimentará un crecimiento del más del 50%. Aquí podemos ver, y los animales, bueno, pues como dijimos, el consumo del agua lo efectúa la ganadería, porque a su vez
es la agricultura la que alimenta a esos animales y al mismo tiempo nosotros consumimos a esos animales. Aquí podemos dividir 3 tipos de animales: los de granja, que ya hablamos, los animales silvestres y los animales domésticos. En este cuadro vemos cómo la necesidad de agua potable por el ganado. Por ejemplo, los bovinos en temperatura de 15 centígrados consumen 102.8 litros de agua al día. En temperatura de 25, 114.8, y en temperatura de 35 centígrados, 126.8. Las cabras, aquí también podemos ver, de 27 kilos, 7.6 litros de agua al día, hasta llegar a 11.9 de acuerdo a la temperatura. Los camellos, que son los que se supone tomarían más agua, de 350 kilos, toman 52.2 litros al día de agua. Ajá. Los cerdos, otros 46.7. Sin embargo, estos animales toman esta agua y, entre comillas, les dan el agua porque son para consumo. Ojo. Entonces, ahí vamos viendo el tema biocentrista. Este es un manejo antropocentrista del tema del agua en su relación con los animales. La producción pecuaria, aquí por eso puse el agua que se usa para los intereses humanos en el consumo de animales. La producción pecuaria, especialmente en las granjas industrializadas, porque hemos industrializado ya también a los animales, los tenemos en granjas y de ahí provienen enfermedades como el COVID. Entre otras, tenemos una lista, pero ese es otro tema de otra exposición. Especialmente en las granjas industrializadas se requieren el agua para la limpieza de las unidades de producción, lavado de los animales, instalaciones de enfriamiento de animales, sus productos y eliminación de los desechos. La cría de cerdos es la que precisa más cantidad de agua porque se utilizan sistemas de lavado a chorro. En este caso, las necesidades de agua de servicio 7 veces superiores a las necesidades de agua para el consumo. Aquí podemos ver en este otro cuadro la necesidad de agua de servicios para diferentes tipos de ganado. Ganado vacuno en el tipo industrial es de 2. El pastoreo no necesita porque en el pastoreo andan libres en el campo. O sea, vean la diferencia entre industrializar animales o tenerlos en un sistema libre. Ajá. Aquí era el sistema de carne industrial. 11, ganado vacuno, aquí dividido en terneras, vaquillas, vacas de leche, 22. El pastoreo necesita menos consumo de agua, ajá, para limpieza de uso industrial. Las ovejas, las cabras, los pollos, 9 y 9 en sistema de pastoreo, gallinas ponedoras y los caballos. Estos son unos datos muy interesantes. Bueno, y los animales silvestres, a ella le toca. Hola, hola. Bueno, pues ahora quiero comentarles algo. Soy Álvaro Cedillo y el tema del agua y los animales no solamente debe de circunscribirse a un estudio bajo una visión antropocentrista. Esto es, que sea el hombre el centro de todo. El centro de quién va a consumir el agua, cómo va a manejar el agua, dónde va a llevar el agua y el agua para el ser humano solamente. Eso es un error gravísimo. Y si tomamos en cuenta eso, vamos a darnos cuenta que los estudios que pueda tener cualquier institución, cualquier organismo nacional e internacional que solamente tome en cuenta al ser humano, está en un grave error. Cualquier estudio, el que mencionemos. ¿Por qué? Porque no solamente el ser humano toma agua. Les tengo una noticia. También los animales toman agua. ¿Sí? Y los animales para la utilización humana. Por tanto, nosotros pensamos, primera hipótesis, si se parte una ley de realizar solamente el estudio con visión antropocentrista, esa ley está condenada a no dar una visión de futuro a las nuevas generaciones, ni siquiera de funcionalidad para el presente. Ahora voy. Los datos duros. Aquí estamos viendo que los animales, como por ejemplo los perros, que hay nada más en la Ciudad de México, en México hay 19 millones de perros.
Un perro toma y tiene derecho a tomar agua, si se toma 1 litro de agua diario. Esto es, 19 millones de perros toman 19 millones de litros. Los gatos que viven con nosotros también pesan alrededor de 3 kilos y medio, toma alrededor de 300 mililitros de agua. Esto es, si hay 10 millones de gatos en México o en la Ciudad de México, está consumiendo 4 millones y medio de litros de agua. Esto nada más con perros y gatos. Ahora vamos, animales como por ejemplo los elefantes. Tomemos en cuenta que los elefantes han sido extinguidos por el ser humano, y solamente existen, se calculan alrededor de 400,000 elefantes en todo el mundo, Esto es que el elefante toma alrededor de 225 litros de agua al día, por su tamaño, por su condición. Toma esa cantidad de agua, son 90 millones de litros de agua. Los camellos, por ejemplo, en Australia, se tiene un cálculo que tomaban 135 litros de agua, y nada más en Australia hay 1.200.000 camellos. ¿Por qué menciono Australia? Por un caso. Porque en el caso de Australia tuvieron grandes incendios, que todos recordamos. Pues, precisamente, para que poblaciones indígenas y también poblaciones de ciudad no carecieran de agua, se sacrificaron, se mataron 10,000 camellos nada más para que ya no tomaran agua. Esto es un ejemplo de lo que está pasando. Mientras, como dice bien el maestro, no se le da reconocimiento a los pueblos originarios, pues a los animales, pues se les mata. Así de sencillo. Esa no es una solución. Creemos que es momento de que los estudios, los análisis, contemplen a los animales también como derechos que tienen derecho al agua. Es momento de darles ese reconocimiento, porque incluso en la Constitución de la Ciudad de México ya lo contempla. Bueno, yo hasta aquí. Continúa, Juanita. Bueno, aquí pues ya nada más complementando un poco los datos del maestro. Quisiera interrumpirte, Juanita. Solo una duda, ¿verdad que dijeron que los 19 millones de animales eran en México, no en la ciudad, perdón, de perros? Sí, hay 19 millones de perros, se calcula, y obviamente cada uno de los perros toma 1 litro de agua aproximadamente. Lo toman de los charcos, de la calle, agua contaminada, de los riachuelos, o de donde la pueden encontrar, o de la gente que les proporciona el agua. Sí, pero mi duda es, ¿en México, no en la ciudad? No, en México. En la ciudad. Sí, yo estaba bien. Muchas gracias. Sí. Perdón, Juanita. Sí, no, adelante. Entonces decíamos que la Ciudad de México se espera que en el año 2030 el agua renovable per cápita disminuya 148 metros cúbicos por habitante al año. México cuenta con 282 acuíferos, de los cuales 101 se encuentran sobreexplotados, ya lo explicó el maestro anteriormente. 37% del agua que se consume en México es de origen subterráneo. En la Ciudad de México existían 48 ríos vivos, de los cuales pues ya su mayoría están entubados, y las pocas aguas superficiales que quedan pues están fuertemente contaminadas, como son el río Churubusco, río de las Avenidas, río de los Remedios, río de San Juan Teotihuacán, río de la Compañía San Buenaventura, entre otros. Aquí podemos ver una ilustración, ¿verdad?, de la UNAM, de cómo estaban distribuidos algunos de estos ríos. Entonces, tan solo en la extracción del agua en la zona metropolitana es de 2.922 millones de litros cúbicos al año, lo que significa que está rebasando la disponibilidad natural de la cuenca en un 173%, y aquí podemos ver que para producir 1 kilo de maíz, lo que les decía anteriormente, se requiere un promedio de 1,000 litros de agua. Aparte, para generar 1 kilo de carne, otros 13,500 litros de agua, que es lo que ya decíamos para el asunto de la ganadería. La Ciudad de México también tiene biodiversidad.
desgraciadamente ya está quedando muy poca. Aquí tenemos, por ejemplo, de acuerdo con datos de la SEDEMA, 2.254 especies de fauna, entre helmintos, moluscos, artrópodos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Y todos toman agua, ¿verdad? Ahí tenemos el alacrán, el caracol de jardín y el muy endémico ajolote mexicano, el cual pues ya no vive en los canales porque pues está súper contaminada el agua y se está extinguiendo, por eso ya se tienen conservando en la Reserva Ecológica del Pedregal de la UNAM, por ejemplo, hay un albergue, en Cuemanco, ¿verdad? Hay otros estudios donde se están albergando en los ajolotes, pero pues yo creo que va a ser difícil reintroducirlos. Y el ajolote pues vive en el agua, ¿verdad? Eso es un medio natural, pero Xochimilco ya está súper contaminadísimo. El río Magdalena, que decía el maestro, pues la importancia de ese río es en captar dióxido de carbono, también da agua a la fauna silvestre, en este caso aves e insectos y animales endémicos que aún viven en esa zona. Sin embargo, también abastece al 40% de la población con la planta potabilizadora localizada en el primer dínamo, la cual tiene capacidad de 200 litros por segundo. Actualmente cuenta con 3 estanques también de trucha arcoíris, que son proyectos productivos que utiliza los pueblos originarios para sobrevivir y que son muy importantes y que sin embargo, pues también ese río Magdalena estuvo contaminado. Recientemente lo acaban de rescatar, aunque no nos dijeron si tiene todavía restos de lixiviados, yo supongo que ha de haber ahí, no creo que hayan acabado con todo, pero bueno, ese es otro tema. Y los animales de la gran urbe, de lo que es los animales endémicos de Xochimilco, Coajimalpa, Magdalena Contreras, también migran a la ciudad, ¿verdad? La ciudad de México, aquí en el centro, Venustiano Carranza, las alcaldías céntricas. 32% de las aves que viven en nuestro país se distribuyen en la Ciudad de México y toman agua. Existen 137 especies de aves que anidan en México y 213 que migran a la ciudad en diferentes estaciones del agua. 19 especies son endémicas, pero solo el gorrión serrano es endémico de la Ciudad de México y está en peligro de extinción. Nosotros como Prensa Animal fuimos hace 2 años allá a Milpalta, donde está el gorrión serrano, y nos mostraron algunos observadores de aves que se dedican a eso, cómo están sembrando ya en la tierra del gorrión serrano y el conejo zacatuche avena. Entonces pasa el tractor, está pasando el tractor todo el día y cada vez está avanzando más hacia la zona del gorrión serrano y el conejo zacatuche. Y obviamente pues estos animales se están extinguiendo porque ellos no son de árboles, son de suelo. Y conviven el gorrión serrano y el conejo zacatuche. Y pues tenemos la intención de que pues, los zoológicos los están encerrando y pues el conejo zacatuche no se da en los zoológicos, de hecho muere. También tenemos especies en extinción como son el pipí boreal, el virio de Bell, el chipe crisal, el colorín 7 colores, que siguen en estado vulnerable y también toman agua, ¿verdad? ¿Y de dónde van a tomar agua si a todos los ríos están entubados y lo que queda está contaminado? Y bueno, actualizando aquí los animales de la gran urbe, el INEGI refiere que 57 de cada 100 mexicanos tiene mascota. También apunta que solo el 30% de los animales de compañía en México cuentan con un hogar, ya que el 70% de la población total se estima superior a 25 millones de animales en situación de calle. Y estos animales, ¿y de dónde toman agua? Pues de la calle, como decía Álvaro hace rato, de los charcos, de donde puedan. Aquí también tenemos las palomas, las tórtolas y otros animales que conviven con nosotros en la ciudad y que ni siquiera tomamos en cuenta, ¿verdad? Y aquí entramos al tema legislativo, la ley. La Constitución de la Ciudad de México, que se promulgó en el 2017 con el constituyente, colocó el artículo 13, que es ciudad habitable,
y que tiene que ver con la protección de los animales. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes, ya no son cosas ni objetos, ¿verdad? Por lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México, toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales por su naturaleza, son sujetos de consideración moral y su tutela es de responsabilidad común. Entonces, una ley de aguas debe contemplar y debe ser armónica con la Constitución de la Ciudad de México. Y aquí Álvaro va a hacer, a manera de conclusión, un comentario. Pues queremos primero, ante todo, agradecer la oportunidad que nos dan para poner sobre la mesa un tema tan importante como es el tema de los animales, porque en verdad no es un tema menor, es un tema que tiene que ver con los seres que comparten con nosotros y con quienes compartimos la tierra. Creemos que hay, a manera de conclusión, hay una gran necesidad de crear una ley que esté basada en estudios biocentristas. Y creemos que una ley que esté basada en estudios antropocentristas sería una ley que no estaría reflejando la realidad a la cual nos vamos a tener que enfrentar durante no unos años, sino dentro de unas décadas más. Una ley no solamente es creada para satisfacer un momento, sino para crear una perspectiva de futuro. 2, creemos que no deben continuar las invasiones de zonas de reserva ni zonas áreas naturales protegidas, sino que deben de ser fortalecidas y deben de tener, como bien lo decía el maestro, tienen que ser los pobladores tener ese trabajo ambiental y que merecen ser recompensados al cuidar tanto a las zonas forestales también como a la fauna. Creemos que eso es un punto principal porque son las zonas de recarga. 3, creemos que es importantísimo que las zonas de recarga de agua o de captación de agua o de cosecha de agua deban de realizarse efectivamente en alcaldías donde hay mancha urbana, como Venustiano Carranza, que tiene zonas de bosque de Aragón, por ejemplo, bueno, lo comparte ahí con la zona de la GAM, y también los diferentes parques y jardines. Creemos que ahí debe haber zonas de captación, los parques y jardines, de captación de agua, para que la gente también conozca la importancia de esas cosechadoras de agua y también purificadoras. Esto es planteamiento muy concreto y que creemos que podría llevarse a cabo en el presupuesto futuro. 1, unas cosechadoras de agua en las zonas urbanas, en cada una de las 16 alcaldías, en sus parques y jardines. Hay cerca, no recuerdo cuál es la cantidad, pero creo que son más de 10,000 zonas verdes, donde se podrían colocar esas cosechadoras y purificadoras de agua, donde podrían suministrar agua de reciclado para las zonas y las colonias, además de crear escuelas de captación de agua para que la gente también trabaje en ello. Ahí podemos crear fuentes de empleo muy importantes ahora que se necesitan. Gente que se dedique a la captación del agua para el suministro de las ciudades. Y creemos también otra propuesta de que la educación, de que los animales merecen también beber agua, debe ser algo muy importante en la Ciudad de México, con escuelas sobre relaciones con los animales y también los bebederos para animales. No sé si quieres agregar algo más, Juanita. Precisamente reforzar un poco la idea de los bebederos para animales, porque por lo menos en las épocas de calor, pues a pesar de que la rabia ya está erradicada, pues podría resurgir, ahora que están resurgiendo las enfermedades, ¿verdad? Y promover una educación por alcaldía, por unidades habitacionales, acerca del trato a los animales y sobre bienestar animal, en donde figure precisamente el derecho al agua para los animales.
Bueno, pues sí queremos ser muy enfáticos y agradecer tanto a los participantes como a los diputados y a las diputadas presentes esta oportunidad que nos dan como Tlalicali, Casa de la Tierra y Prensa Animal, y recordar una vez más la importancia de crear esas cosechadoras de agua en las 16 alcaldías. Es muy importante porque no solamente se crearían zonas de captación de agua, sino también de empleo y de educación. Pues les agradezco mucho este tema, la verdad está súper interesante. Miren, el tema de los bebederos de animales yo lo podría retomar, pero ahorita que estamos con los presupuestos recortados por el tema de la pandemia, pues efectivamente podría ser para un año fiscal distinto, pero pues me comprometo, me parece un tema muy interesante. Yo les agradezco muchísimo su participación porque además creo que siempre estamos hablando del derecho humano al agua, pero se nos olvida la otra parte y ustedes nos ilustran perfectamente de muchas situaciones. El tema de, pues, de la capacitación que se le debe de dar a la gente en relación a cómo debemos relacionarnos con los animales, el tema de la cantidad de perritos que tenemos en todo el país es impresionante, la verdad, y en qué condiciones vive cada uno de estos, porque, o sea, podemos tener esos millones y cuántos viven bien, o sea, la verdad. El tema de las cosechas de agua por alcaldías es un tema que siempre he estado metiendo en los foros y comentando que sí deben de hacer una inversión, se debe de hacer inversión, por supuesto, en lugares públicos, escuelas, donde se pueda aprovechar esta cosecha de agua precisamente para que estemos ahorrando litros y litros y litros en las descargas de los baños, de los, sobre todo de los baños. Imagínense en las escuelas que luego los niños, haya escuelas aquí en Iztapalapa que no tienen agua y estamos con las pipas, todo. Si ellos captaran su agua, tendrían para aprovechar para sus baños, para los patios, etcétera. Por otro lado, y lo estoy haciendo resumido porque se nos acaba el tiempo, el tema de bebederos. Presenté y ya se aprobó en el Pleno el tema de bebederos en lugares públicos, edificios, todo este tema. Ahorita, por supuesto, y se le puso un transitorio en donde, pues ahorita con la pandemia, pues no se puede, ni siquiera aunque hubiera el presupuesto. Dimos hasta 2022 para que se lleve a cabo de manera progresiva esta situación, pero también por un tema de sanidad también, porque no vas a meter ahí la boca cuando la va a meter otra gente. Entonces, por eso pusimos ese transitorio y lo comento aquí. Y bueno, pues creo que sin más nos vamos porque a las 12 del día tiene Jucopo la transmisión también por esta misma vía. Le agradezco al canal del Congreso, les agradezco a ustedes participantes, me encantó, quisiera volverlos a invitar a otro foro. Ojalá me pudieran hacer el honor. A mi amigo Pablo, que no es mi tío ni nada, pero somos Aguilar, somos tocayos de apellido, a mi tocaya Lupita Morales, también le agradezco muchísimo, que tuvo que apagar su cámara porque está también en otro tema. Y bueno, pues sin más, les agradezco mucho. Nos faltó una diputada que nos canceló ayer, pero no importa, creo que ya se integrará en otra ocasión y todas las propuestas son bienvenidas y sobre todo, o sea, nosotros ya tenemos un esqueleto importante y se tienen que tomar las mejores propuestas de una ley que sea objetiva para la realidad de la Ciudad de México, no para... Hay muchas situaciones innovadoras en el mundo y qué bueno. Lo que se pueda incorporar para la ciudad, para su realidad, qué bueno, y lo que no,
pues aunque sea innovador, ¿no? Entonces, vamos a seguir teniendo, ya casi terminamos, nos falta Iztapalapa, Miguel Hidalgo, nos falta el foro de pueblos y barrios, Coajimalpa, nos falta un foro con asociaciones civiles y un foro con organismos internacionales. Entonces creo que va a quedar muy completo el tema y como lo dijo mi tocayo Aguilar, no se trata de que tengamos una bonita ley, sino se trata de que se pueda llevar a cabo y que se aterrice a la realidad, ¿no? No lo dijo con esas palabras, pero eso comentó. Y entonces, pues muchísimas gracias nuevamente, gracias a la audiencia que nos está viendo, que nos mandó comentarios y pues nuevamente pasen un lindo día y muchísimas gracias a todos. Siendo las 12 del día con 4 minutos, se clausura el foro de la alcaldía de Venustiano Carranza. Muchas gracias. Bonita tarde. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos los ponentes.